Profe, disculpe la consulta. Jueves, ¿qué es feriado? ¿Tenemos clase igualmente o no dan clase? El jueves pasado tuvieron con Damián. ¡Ah! Claro, por eso le consulto a usted, porque ahora ¿Les tenemos dijo con algo? usted. No nos comentó nada, por eso. No, 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 no. Supuestamente tienen los jueves con Damián y los martes conmigo. Algunas situaciones especiales pueden suceder y que él venga a dar un lunes, perdón, un martes y yo un jueves, ¿sí? Pero normalmente es yo los martes, él los jueves. Si cae Claro, feriado, yo preguntaba porque es feriado nacional, por eso. Nada. claro, si cae jueves, esa clase no se Sí, da. Es como si no por eso. tuvieran clases, ¿sí? Así igual que cualquier día de presencialidad. Pero sí vamos a hacer un cambio, creo que la semana que viene o la otra, no, en abril vamos a hacer un cambio porque ya coordinamos. Por eso pensé que me habían dicho, me olvidé la fecha. Sí, ya me pidió un cambio Damián porque no puede estar en una de las clases de jueves. Entonces vamos a cambiar esa semana. Pero yo les voy a avisar con tiempo. De todas formas, ya me mandó alguien el teléfono de un referente, porque no recuerdo si en este curso lo hicimos. Creo que no. No, Ah, no bien. quedamos Entonces, en eso. si no les comenté nada, lo que yo eh, quería pedirles y me gustaría que elijan alguna persona representante del grupo del 2K3 que tenga la predisposición de recibir mis mensajes y enviarme mensajes cuando necesiten algo ustedes. Por ejemplo, algo urgente como esto. Profe, ¿vamos a tener clase o no? Y no me han visto a mí. Entonces, eh, esa persona me tendría que mandar un mail a mi correo electrónico, sandraallende15@gmail.com, y me dice, profe, yo soy el elegido, y entonces yo lo cargo en mis contactos y le mando un mensaje para que me tenga agendada. Y de allí vamos a tomar contacto cada vez que sucedan cosas que ustedes quieran preguntarme así urgente, que sean mínimas, y cualquier cosa que yo les quiera comentar a ustedes eh, para hacer ese tema. Bien. Tomás Estefano, ya no les deja poner el presente porque les di 5 minutos, ¿sí? Bien. Ahora me pasan por el chat aquellos que no pudieron poner el presente y yo se los voy a poner fuera de clase. Así ya. Bien, Tomás, puede ser que no actualizaste, porque si algunos chicos pudieron, todos pueden. O sea, no es que algunos sí y otros no es selectivo. Excepto el caso de que no estés cargado en el aula virtual o no estés matriculado. Pero si estás viendo el aula, no deberías tener problema. Sí, bien, sí, sí, pero ya es el horario tarde, por eso es que no lo pudieron hacer. No, 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 si hasta las 15 lo tengo. No, no. Tienen que actualizar la página. Pensé que lo había puesto a las 10. No, lo puse hasta las 15. Así que deberían poder hacerlos todavía. ¿Sí? Salen del aula, vuelven a entrar o actualizan con F5, como dicen los chicos siempre. ¿Sí? Yo estoy compartiendo las filminas, ¿no es cierto? Dice unidad número 1, introducción a los sistemas operativos. Iván López pone presente en la V, no acá por el chat. No, 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 no. Profe, a mí no me No deja, tienen que poner ningún comentario por el chat, solamente en la V ponen el presente. no me aparecen las opciones. Bien, Iván.
Recuerden que tienen que entrar a la parte del 2K3 teórica para con presente. Claro. Yo estoy Sí. ahí, me sale como la otra vez, como en la primera clase, me dice que hay opciones que no están disponibles y no me deja marcar nada. Y eso que intenté desde las 2:06, 2:07, más o menos. Bien, pero ¿alguien pudo poner el presente? Sí, pero fue una parte del curso sí y otra como que no puede hace rato. Bien, pero eso es porque no actualizaron la página. No, profe, ya la actualicé, me salí de vuelta, volví Yo a entrar. salí y claro, salí, ¿Están, volví a entrar ¿están todo. poniendo presente en el 2K3 y en el Sí, teórico? 2K3 y teórico. No hay posibilidades que sea selectivo. O sea, ¿es para todos o para ninguno? No tengo forma de hacer ningún cambio yo para que algunos sí puedan y otros no puedan. No, no basta con solo actualizar, tenés que salir de toda el aula virtual y volver a entrar. Yo salí de la cuenta, todo, y tampoco me muestra la opción. Bueno, ya ahora se ha bloqueado. Lo voy a poner 5 minutos más, pero puede ser que no estén matriculados en el aula. Es la única opción. No, yo sí estoy matriculado, si la semana pasada me puse presente, profe. Bien. Y si no tuviera matriculado, Eh, profe, no podrían entrar directamente tampoco. Claro. Tenés razón, no entrarían directamente al curso, ¿no? Bueno, no sé qué decirles, chicos. Para mí, el problema es que ustedes no están entrando correctamente. Bien, pásenme por el chat aquellos que no pudieron entrar y guardo toda esa información para guardarla yo. Eso es ahora, ¿sí? Tienen 2 minutos, 3 minutos para escribir. A mí no me dejó poner el presente. Después de ese horario ya no voy a tomar más datos. Bueno, vamos entonces a la clase de hoy. La unidad número 1 contiene estos temas, ¿sí? El concepto de sistemas operativos, los objetivos y funciones de esos sistemas operativos, un poquito de evolución histórica, y características de los sistemas operativos modernos, características como la arquitectura micronúcleo, multihilo, multiprocesamiento simétrico, sistemas distribuidos y diseño orientado a objetos. En esta etapa de características de los sistemas operativos modernos, vamos a hacer una síntesis de lo que compete a cada uno de los temas, pero en realidad muchos de estos temas los desarrollamos más adelante, ¿sí? Así que cuando ustedes escuchen sobre esto, y se queden con el sabor de que fue poco, es porque más adelante vamos a ampliar sobre esos temas. Bien. También vamos a hablar en esta unidad número 1 sobre Windows. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica, la arquitectura, la organización de ese sistema operativo, hablar en detalle un poquito del modelo cliente-servidor, en líneas generales, no solamente de Linux, de Windows, perdón, y hacer una comparativa entre distintos sistemas operativos en líneas generales. Aquí le agregué en la filmina la bibliografía obligatoria para esta unidad, que es del libro de William Stalin, Sistemas operativos, aspectos internos y principios de diseño. Está la 5ª edición de la editorial Prentice Hall. Todo esto que hablamos de la unidad número 1 está en el capítulo 2 del libro, ¿sí? El capítulo 2 del libro es el que vamos a usar para esta unidad número 1. Bien. La clase siguiente, que fue la Profe, pasada. disculpe. ¿Sí? El que pasaron por el grupo es la 4ª edición, es lo mismo que la 5ª. Ah, es la 5ª. Bueno, la 5ª es la oficial, pero la 4ª es
igual. Prácticamente tiene mínimas diferencias, ¿sí? Así que no se hagan problema. Es la que yo tenía. Yo creía que tenía la quinta. ¿Están seguros que le pasé la cuarta? En el grupo dice Libra Stalins, cuarta edición. Ah, bien. Bueno, es la que tenía. Creí que tenía la quinta entonces y le pasé la que tenía disponible. Es cuestión de buscarlo y ver si lo consiguen para descargarlo, ¿no? También. Pero no se preocupen si tienen la cuarta porque tiene muy pequeñas diferencias. Bien. En la clase pasada hicimos unos pequeños grupos como para charlar sobre por qué eran necesarios los sistemas operativos y cómo podíamos definir a un sistema operativo. Charlamos muy poquito porque nos quedó poco tiempo, pero las respuestas que dieron fueron acertadas y buenas, así que vamos a avanzar sobre eso y vamos a dar el concepto de sistemas operativos, que es el que vamos a usar para cualquier tipo de definición que nosotros querramos dar, ¿no? El tema es que hay muchos conceptos y muchas formas de definir un sistema operativo. Una de ellas es esta, que es un conjunto de programas que controlan la ejecución de los programas de aplicación y que actúa como interfaz entre las aplicaciones del usuario y el hardware de una computadora. Es decir, por un lado, controla que se ejecuten los programas. Por el otro, es el intermediario entre el usuario o, si lo queremos decir de otra forma, las aplicaciones del usuario y el hardware de una computadora. Eso básicamente fue lo que ustedes me dijeron con sus palabras la clase pasada. Nada más que yo lo pongo en, digamos, en palabras un poquito más técnicas. La palabra de controlar es una de las cosas importantes acá. Programas de aplicación es otro concepto técnico. Interfaz o intermediario también es otro concepto técnico que usamos en sistemas operativos, porque generalmente cuando hacemos las definiciones tiene que quedar claro las funciones de acuerdo a estos verbos que nosotros utilizamos. Bien. Cualquier sistema operativo, cuando se lo analiza, tiene tres objetivos o funciones fundamentales. En este caso, ¿para qué existe un sistema operativo? La primera función u objetivo es como interfaz entre el usuario y la computadora, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de interfaz, les dije recién que hablamos de intermediario. El sistema operativo debe proveer al usuario o a las personas que lo utilizan que las aplicaciones puedan, digamos, conectarse con la computadora y lograr una comunicación entre ellas, pero de manera tal de que el usuario sea, que para el usuario sea simple, ¿sí? Es decir, que facilite el uso de esa computadora por medio de algún tipo de interfaz. Y en este caso, por ejemplo, nosotros conocemos que ya la interfaz gráfica facilita el uso de cualquier tipo de aplicación en una computadora. Cuando veamos la evolución histórica, vamos a ver de que en un principio no era tan fácil usar una computadora. Solo unos pocos elegidos usaban y podían hacer uso de una computadora. Bien, la segunda función es como administrador de recursos, es decir que nosotros hablamos de recursos, no lo mismo que cuando hablábamos en sistemas y organizaciones de recursos del sistema, recursos de la organización. Acá hablamos de los recursos de la computadora o del sistema informático o sistema computacional. Y generalmente nos hacemos referencia al hardware, la RAM, la CPU, el disco, los dispositivos de entrada-salida, ¿sí? A eso hacemos referencia cuando hablamos de los recursos. El sistema operativo debe administrar cómo se usan esos recursos y quién lo va a usar. La tercera función o objetivo es la facilidad de evolución.
un sistema operativo debe poder evolucionar y avanzar a medida que la tecnología también va avanzando. Cada vez que existen actualizaciones de hardware o nuevos tipos de hardware, el sistema operativo debe permitir que esas actualizaciones, que esos avances, que esos nuevos productos puedan ser utilizados por el sistema operativo. Por eso también debe tener una facilidad al evolucionar. Vamos a hablar de la primera función, el sistema operativo como interfaz de usuario entre la computadora y el usuario, ¿sí? Imagínense en este gráfico que tenemos distintas capas. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Abajo, como base, como primer elemento de esta pirámide, tenemos el hardware del computador, es decir, toda la parte dura de la computadora que nosotros conocemos sería la base de este diseño de capas. Por encima del hardware está el sistema operativo, íntimamente relacionado y conectado con el hardware. El sistema operativo lleva por encima todas las utilidades o también pueden ustedes haber escuchado como bibliotecas, herramientas, y por encima de ello recién vienen los programas de aplicación, las aplicaciones propiamente dichas que nosotros hablamos. Por fuera está el usuario final, la persona. Pero los programas de aplicación son todos aquellos que nosotros usamos para hacer cosas. Planillas de cálculo, procesadores de texto, graficadores, etcétera, etcétera. Por debajo hay una serie de utilidades que no son parte del sistema operativo, pero que le ayudan al sistema operativo a organizarse mejor y para brindarle un mejor servicio a los programas de aplicación. Esas utilidades por lo general son utilizadas por los programadores, ¿sí? El sistema operativo a veces es accedido por los programadores, porque suelen modificar el sistema operativo, pero la mayoría de las veces los programadores lo que hacen es utilizar las utilidades o bibliotecas de funciones que permiten, digamos, un uso más ventajoso del sistema operativo y del hardware propiamente dicho. Bien, pasemos a... Cuando tengan una duda... esperen que no estaba viendo el chat, así que ahora voy a... Sí, el PowerPoint no lo subí, chicos, porque lo estoy dando ahora y voy a subir solamente la parte que vamos a llegar a ver hoy. ¿Sí? Entonces, hasta que lleguemos nosotros a alguna etapa, corto ahí y les subo solamente la parte que hemos visto el día de hoy. Profe, una duda, ¿qué serían entonces las utilidades? Sé que está Las fuera del... utilidades están, digamos, están íntimamente relacionados con el sistema operativo, pero no son parte del sistema operativo. Generalmente hablamos del sistema operativo cuando hablamos del kernel, y hay cosas que están por fuera que les llamamos utilidades. Por ejemplo, algunas librerías o funcionalidades, cuando hablamos en Linux de distribuciones, tenemos parte del sistema operativo en la distribución y parte que son utilidades. Entonces, los podemos separar como kernel y el resto de funciones. Ya vamos a ver un poquito más en detalle cada cosa, ampliando un poquito más. Bien, vamos a... Con respecto a la filmina, les dije que se la subo después a la V, ¿no? Me voy a quedar con el lugarcito acá. El chat este lo pongo. No le sorprende. Bien, cierren el micrófono. Pasamos a la siguiente filmina. Hubo un alumno con esas notas. ¿En serio? En ningún año de los Bueno.
Profe, los programas de aplicación también abarcaban programas de terceros, digamos, ¿o no? ¿Qué sería programas de tercero? Eh, ¿A qué te- Programas que no necesariamente ya te provee, digamos, cuando vos Ah, sí, sí, descargas. sí, claro, que no son propios del sistema operativo, sino que Claro, son extra, fuera. Sí, 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 sí. Ah, bien, estamos bien. hablando de algunos que vienen con el mismo sistema operativo, pero otros que son de otros desarrolladores. Estoy recorriendo a ver quién es el Listo, que tiene listo. el micrófono abierto porque no me está dando bolilla y no lo veo acá. Les voy a pedir, por favor, que silencien el micrófono cuando estoy hablando en la clase. Bien, Profe, tiene parece. una opción para mutear a todos. Claro. Tenés razón, me había olvidado de esa opción, así que les voy a dejar, los voy a mutear y después de que ustedes puedan ver por ellos mismos. Ahí está. Me había olvidado de la opción. Bien, ustedes pueden reactivarlo al micrófono, ¿sí? Pero por ahora van a estar muteados. Me parecía que les había pasado una filmina donde les decía que trataran de entrar muteados y todas esas cosas, pero bueno, puede ser que no se les pase. Cerramos aquí, cierro acá porque ahí está. Bueno, avanzamos un poquito más. Vamos al sistema operativo como interfaz usuario-computadora. Es la primera función que vamos a analizar. ¿Qué servicios me brinda un sistema operativo? Nosotros podemos, con el sistema operativo, como soporte, como intermediario, ¿sí? Que él pueda ayudarnos a la creación de programas, a la ejecución de los programas, al acceso a los dispositivos y al acceso controlado de los archivos. El tema del acceso controlado tiene que ver con que nosotros podamos usar en un cierto momento un archivo, pero si hay varias personas tratando de usarlo o hacer uso de él, no deje que se interfieran un usuario con otro. Voy a detener mi video porque me está dando un mensajito de error aquí de conexión, así que para tener mejor señal, cierro el video mío. Bien, también me permite detección y respuesta a errores que me pueda dar la máquina. Supongamos, vamos en el último caso, detección y respuesta a errores. Quiero mandar a imprimir algo. Abro la aplicación, abro el archivo, pongo imprimir y de repente me dice su impresora no está lista. Ah, me olvidé de prenderla. Para esas cosas está el sistema operativo, para que yo no intente hacer cosas que no se pueden hacer por omisión, en este caso omitir prenderla, pero también para aquellos casos donde hay algún tipo de mal funcionamiento con el dispositivo, tiene una mala conexión o una mala instalación, y me va a avisar que no puede realizar la tarea que yo le estoy solicitando. ¿Quién era el que levantó la mano que se me borró No sé, ahora? era una duda. Por ejemplo, cuando se te traba por ejemplo, el navegador Sí. y te dice que no responde y el sistema operativo te saca un mensaje diciendo no responde, esperar o terminar el proceso. ¿Eso sería de alguno de Sí, los servicios? ese es un mensaje que te da el sistema operativo, porque te está dando la opción de que reintentes hacer la misma tarea, o sea, está tratando de ejecutar el programa, o que vos decidas, no me lo ejecutes más porque ya no tengo tiempo de esperar. Muchas veces uno se pone ansioso y quiere que todo sea ya. Entonces el sistema operativo reconoce esas necesidades porque va evolucionando y va adaptándose a esas nuevas necesidades y te da la posibilidad de que cuando esperó mucho tiempo, quieras seguir esperando, que puede que recupere la conexión o recupere ese recurso, o no quieras seguir esperando y te da la opción de abortar, digamos, la ejecución de ese programa. Eso sería la detección y respuesta a errores.
también sería ejecución de programas, porque primero lo ejecutamos y después detectó el error. El acceso a dispositivos de entrada-salida, cuando nosotros buscamos un archivo, si yo tengo alguna falla en disco, va a tratar de acceder al disco, y si no funciona, me va a detectar y va a dar respuesta a error avisándome que el archivo no se encuentra, o no está disponible el dispositivo USB que yo estoy buscando. Cosas por el estilo son las que brinda como interfaz y ayuda el sistema operativo para que yo pueda acceder a la computadora, yo como usuario, ¿no? Cuando yo digo yo, es el usuario. También, una de las funciones importantes es la contabilidad, o que también se le llama estadística. Se lleva un registro de todas las operaciones que se realizan en forma continua para esa estadística, y permitir que pueda tener algún tipo de informe de uso, informes de funcionamiento del hardware, ya sea la CPU, ya sea uso de la memoria, uso de cualquier dispositivo. Todo esto que le decimos contabilidad, también se le llama auditoría a veces, es una estadística de uso del sistema. Todas esas funciones puede cumplir el sistema operativo, teniendo en cuenta que es una interfaz entre el usuario y el hardware de la computadora. También tenemos la segunda función del sistema operativo, que es la de administrar recursos. El sistema operativo debe poder definir quiénes, cuando me refiero a quiénes, me refiero a personas y a programas, van a usar ciertos recursos. Cuando hablamos en un principio, les dije que los recursos eran aquellos elementos del hardware que son necesarios para ejecutar tareas. ¿Qué recursos podemos mencionar? El primer recurso fundamental es la CPU, es decir, el procesador. Sin el procesador no podemos hacer absolutamente nada. Pero también necesitamos otros recursos como la memoria RAM. La memoria RAM es finita. Podemos cargar varios programas, pero no podemos cargar infinitos programas. Entonces necesitamos autorización de alguien para que nos diga si podemos o no usar la RAM. Necesitamos autorización para definir si podemos usar archivos de disco. Entonces, ¿qué recursos deberá administrar el sistema operativo? Todos aquellos que sean necesarios para ejecutar tareas. ¿Sí? CPU, RAM, disco, dispositivos de entrada-salida, bus de comunicaciones. Bien, ¿qué pasa si dos procesos intentan acceder al mismo recurso? ¿Qué les parece a ustedes? Pienso que debe elegir en base a en base a algo. Bien, ¿quién debe elegir? El procesador, creo. Bien, ¿el procesador puede elegir? Sí, creo que eso se puede dar como órdenes de prioridad, y en base a la prioridad que tiene, primero hace uno y después el otro. Tiene como una Perfecto. una Eso se pila, hace algo en así. base a prioridad. Muy bien, muy bien. Eso se hace en base a prioridades, de acuerdo a quién está solicitando la tarea. Pero el que hace la selección de quién va a ir primero y quién va a ir después es el sistema operativo. El procesador es un elemento de hardware que solamente me ejecuta, ¿sí? Y le hace caso al sistema operativo. El sistema operativo lee de quién viene la solicitud, de un programa o de otro, de un usuario o de otro, y selecciona, de acuerdo a ciertos criterios, quién es el que va a acceder a ese recurso en forma prioritaria. Y eso, profe, Hay nosotros como recursos. programador también podemos ir variando la prioridad mientras nosotros queramos, o hay cosas que son fijas que por el fabricante no Bueno, tiene cierta prioridad. sí, hay cosas que se pueden programar y hay cosas que quedan por defecto que son prioritarias. Por ejemplo,
todo lo que sea programas del sistema operativo son prioritarios. Es decir, yo como sistema operativo soy administrador, pero a la vez también soy un usuario. ¿Por qué? Porque soy un programa que tengo que estar ejecutándome para poder administrar. ¿Se entiende lo que planteo? O sea, yo tengo aplicaciones. Supongamos, planillas de cálculo, procesador de texto, que las tengo abiertas para ejecutar. ¿Son los únicos 2 programas que tengo ejecutando? No, tengo 3. El sistema operativo por un lado, que está ejecutando, y por el otro tengo al Word y al procesador de texto y a la planilla de cálculo. O sea, tengo 3 programas ejecutando. El administrador, que es el sistema operativo, a su vez se administra a sí mismo. Y él es el que decide quién va a ejecutar primero o segundo o tercero. Él ejecuta los programas principales o los que tiene que ejecutar para poder administrar, se da a él mismo su prioridad y luego cuando termina de ejecutar, entrega el mando al siguiente programa que le toque ejecutar. O sea que generalmente lo que se hace es, el sistema operativo se ejecuta, le da el control a otro programa, el programa ejecuta, devuelve al sistema operativo, el sistema operativo retoma el control, le vuelve a dar al segundo programa, y así constantemente va intercambiando. Ejecuto yo, le doy a otro, ejecuto yo, le doy a otro. Es como que soy un, ¿cómo se dice? Un mediador, la palabra misma es un intermediario o interfaz. ¿Se entiende? Hay distintos módulos del sistema operativo que van a ser los que van decidiendo a quién le van a dar el control. Uno de los módulos es el planificador de procesos, que lo vamos a ver en detalle, y es el que decide, cuando tengo varios procesos para ejecutar, quién va a comenzar primero, quién va a continuar y quién va a ser el último, de acuerdo a ciertos criterios. Y ese módulo del sistema operativo es el que toma el control cuando tenemos que ejecutar procesos, por ejemplo. También tenemos módulos que se dedican a quién va a acceder primero a los archivos, o sea, al disco, y así sucesivamente. Por eso decimos que el sistema operativo es un administrador de recursos y se administra a él mismo también, porque sabe que tiene que entregar el control a un proceso, pero luego tiene que retomarlo para poder darle el control a otro proceso. Entonces constantemente se está ejecutando y las prioridades tienen que ser mayores las de un sistema operativo que las de una aplicación cualquiera. Profe, Sí. soy Tomás Astaldi. Yo estoy cursando comunicaciones de tercer año en la facultad y llego tarde siempre para poner la asistencia. Y no Estás tengo... cursando, para. Estás cursando comunicaciones, pero no podés... ¿Estás cursando sistemas operativos? ¿Cómo es la cosa? ¿No Sí, son porque correlativas? No, Ah, pensé que eran correlativas. por eso, o sea, les aviso nomás que como que no puedo, Bien, bien, no bien. llego con el Vos, intervalo. Tomás, me habías dicho, la semana pasada me habías dicho, ¿no? Que te tenía que ibas a llegar tarde. Sí, ¿Puede sí, ser? sí. Bien. Ahora te tengo presente y yo te voy a ir poniendo los presentes. Profe, creo que la correlativa es redes, no comunicaciones. Ah, tenés razón, es redes solamente. Qué raro que comunicaciones no. Comunicaciones es de ACO, correlativa de ACO. Claro, Sí. bueno. Perfecto, Tomás. Yo te tengo ya agendado, perdón. Cada vez que vos entres, Sí, te avísame. aviso. Dale. Exacto, Listo. exacto. Bueno, Vale, gracias. Bien. Vamos a pasar a al tercer objetivo. Facilidad de evolución de un sistema operativo. Cuando nosotros tenemos un sistema operativo, ese sistema debe permitir que cuando haya actualizaciones de hardware o nuevos hardware que no existan antes, ese sistema pueda hacer uso de ese hardware. Por eso es que ustedes van a ver que
hay sistemas operativos que tienen distintos controladores, ¿sí? Drivers, que se instalan cuando aparece un nuevo hardware porque quizás ese sistema operativo no lo tiene, pero tiene la opción de cargarlo para que lo reconozca. Esa facilidad de evolución, ¿sí? Es lo que tiene como objetivo, como una función fundamental, cualquier sistema operativo de la actualidad. ¿Sí? Anteriormente era muy problemático cada vez que había una actualización de hardware. ¿Por qué? Porque era un solo programa que tenía ciertas características, y cuando el hardware cambiaba, había que cambiar todo el programa. En la actualidad, el diseño modularizado que se ha hecho en los sistemas operativos hace que yo solamente agregue una pequeña porción, un programita, un archivito, y que ese archivito permita que se reconozca un nuevo hardware o una actualización de un hardware, ya sean dispositivos de entrada, de salida, de almacenamiento, etc. Eso es una de las características y funciones u objetivos que tiene un sistema operativo en la actualidad. También puede adaptarse a nuevos servicios, ¿sí? Siempre y cuando tenga los recursos necesarios. Esa resolución de fallos que hablábamos antes, también debería poder realizarla de acuerdo a toda esa actualización que nosotros vamos a crear para nuevos errores que puedan suceder. Si nosotros actualizamos el hardware, tenemos que actualizar los programas, los controladores, y eso va a permitir que cuando haya algún fallo, nos mande los mensajes de error correspondientes. Todo eso que yo les digo parece muy obvio para ustedes, pero en realidad, a medida que van avanzando los años, estas cosas se van perfeccionando y mejorando. En otras épocas nosotros teníamos que cambiar el sistema operativo para poder actualizar hardware y recibir nuevos servicios o hacer algún tipo de control de fallos. Pero en la Profe, actualidad, solamente con haber actualizado algún tipo de controlador o algún tipo de programita pequeño y agregarlo, logramos esa mejora. Sí, escucho. no, digo, puede ser, por ejemplo, me acuerdo una vez que trajimos a mi casa una CPU vieja que tenía el Windows XP, me parece, y cuando lo prendí, intentó usarlo, intenté poner el mouse inalámbrico y no me lo reconocía. ¿Puede ser eso? ¿La actualización de Claro, no hardware? te lo reconocía. Entonces, Sí, la facilidad de evolución se da cuando vos buscas fuera un archivito que es un driver que te dice, el mouse es más nuevo de que el sistema operativo. El sistema operativo trae una lista de controladores que te reconoce. Y vos compraste un mouse más nuevo, que no lo tenía en esa lista. Entonces, conseguís el archivito controlador, lo colocas en una carpeta nueva que te lo toma como un tipo más de hardware reconocible, y cuando vos instalás ese controlador, ya empieza a funcionar el mouse. Supongamos que era algo por el estilo. Entonces esa facilidad se ha logrado con los últimos años. No necesariamente todos los sistemas operativos de antes tenían esa facilidad. Sí, había cosas que no se podían hacer, pero que en la actualidad se han ido mejorando. Por eso se dice que son funciones de los sistemas operativos tratar de evolucionar a medida que pasa el tiempo y tratar de solucionar los problemas fácilmente. Ahora cuando veamos la evolución histórica les voy a contar cosas que yo algunas las he visto, otras no, pero cómo sucedían. Entonces, para que reconozcan cómo han evolucionado los sistemas operativos. Vamos a esta parte de evolución. Hay 4 etapas o grandes etapas que se reconocen en la evolución de los sistemas operativos. Obviamente nosotros estamos en la etapa 4, que es la de tiempo compartido, que es la más actual, ¿no? Pero en un principio comenzaron con el procesamiento en series, luego el procesamiento en lotes simples,
luego el sistema de lotes por multiprogramación y en la actualidad los sistemas de tiempo compartido. Vamos a ver uno de ellos. ¿Qué significa procesamiento en serie? Un procesamiento en serie es un procesamiento que hace que llegue un programa para ejecutarse y cuando tenemos un segundo programa tiene que hacerse después de que se ejecute el primero, es decir, hay una cola de ejecución donde van apareciendo los distintos programas para ejecutar. Pero ¿qué pasa? En su momento, cuando se ejecutaba un sistema operativo, mejor dicho, cuando se ejecutaban procesos que se realizaban en serie, básicamente no había un sistema operativo. No había un sistema operativo. Era todo manual. Teníamos una computadora potente, generalmente eran las tipo IBM, que eran máquinas enormes, donde procesaban muchísima información, pero era un programador el que la manejaba. Y ese programador lo que hacía era colocar una tarjeta perforada o una cinta para que ejecutara una tarea y realizaba el proceso A. Cuando venía un segundo programador con sus tareas, tenía que esperar que el programador A o el proceso A terminara de ejecutarse el tiempo que fuera necesario para poder realizar su tarea. Y así para el proceso C. Es decir, que venían y físicamente venían con sus tarjetas o con su cinta y esperaban a que terminara el proceso anterior, o sea que nunca sabían a qué hora podía terminar. Podíamos calcular más o menos, pero no podíamos tener una certeza de cuánto tiempo tardaba ese proceso. El inconveniente de esto era que no se podía planificar tareas. No había forma de decir, yo voy a usar 35 minutos y a los 35 minutos termino y viene el proceso B para ejecutarse. No, el procesador estaba reservado por una hora, por ejemplo, venía el programador y decía, yo reservo de las 8 de la mañana a las 9. Siempre ganaba el que reservaba primero, porque empezaba trabajando y abría a las 8 el proceso, y si se detenía el proceso por algún motivo tenía que comenzar nuevamente. O si fallaba algo, comenzaba nuevamente. Entonces se podía demorar más o menos de lo que había reservado. Si había reservado de 8 a 9, de 8 a 9 lo utilizaba, y si había un uso muy estricto del horario y no terminaba la tarea, se detenía la tarea y tenía que reservar otro momento y comenzar de nuevo. O a su vez, podía haber reservado una hora y el proceso tardó media hora en usarse y en la media hora quedaba libre, porque el próximo procesador, el próximo programa con el programador involucrado venía a las 9. Entonces era, no sé si ustedes se lo imaginan. Yo me lo imaginé porque he visto películas y cosas por el estilo, así que veía cómo pasaba esto de venir y esperar el turno que le tocaba. Teníamos tiempo de preparación donde se colocaba la cinta, se colocaban las tarjetas, entonces eso llevaba tiempo y después configuraban las variables que tenían que utilizar y recién mandaban a procesar. Así de tan antiguo como yo les cuento. Eso era el proceso. Disculpe. Sí, te escucho. O sea, lo que tiene que esperar es el programador o la computadora, el sistema operativo es el que tiene que esperar. En realidad, en ese procesamiento en serie, el sistema operativo no era nada más que el programador, porque él era el que colocaba la cinta en la máquina, o colocaba las tarjetas en la máquina. Le daba el OK para que comenzara a funcionar y empezaban a girar las cintas o a pasar las tarjetas y la máquina empezaba a andar y hacía la tarea que tenían que hacer. Pero el sistema operativo, ¿qué función tiene? Como administrador. ¿Pero quién administraba ahí? El que administraba era el programador, la persona, que llegaba, colocaba la máquina, colocaba la cinta, le daba el botón de arranque, etcétera, etcétera.
Claro, es como ustedes Entonces decían en no las había sistema películas. operativo, era una persona la que estaba. ¿Cómo? Antes. En lo de las películas se refiere, por ejemplo, a las películas viejas que ponen la tarjeta, bajan la perilla y bueno, así van siguiendo. Como, Exacto, eso, que bajaban una palanca para que empezara a andar, ese tipo de cosas. Entonces, sistema operativo propiamente dicho no era una persona que administraba los recursos, que se ponía primero y hasta que no terminara, no dejaba que nadie tocara la máquina porque se podía fallar. Cuando claro, terminaba de realizar esa tarea, venía la segunda persona, o la misma persona quizás, no sé, quizás era la misma persona que hacía todas las tareas, pero venía con el segundo proceso, cargaba de nuevo la cinta o la tarjeta de ese proceso, que era distinta a la anterior, y tenía que colocarlas en el lugar correspondiente, en el orden correspondiente, y ejecutar. Terminaba ese, venía el tercero, y así sucesivamente. Por eso se dice que no hay un sistema operativo, sino que era un orden manual que lo realizaba una persona, un programador. ¿Sí? Aparte de que no se podía planificar, también llevaba tiempo de preparación eso de antes de comenzar la ejecución de las tareas. La segunda Perdón que le etapa, interrumpa. esa época, sí, antes de que me interrumpas, te digo, esa época era los años 50 en Estados Unidos. Acá les diría que hasta los 60 también se usó así. En los años 60, cuando recién empezaron a llegar las máquinas acá a Argentina, se usaba de esa forma. Sí, te escucho la pregunta. En ese caso de que el programador no llegase a realizar la operación en el tiempo que reservó, cuando tenía que reservar de nuevo, ¿tenía que también configurar todo de nuevo? Sí, porque era empezar todo de cero. Claro, No quedaba nada guardado en la máquina. claro. Por eso era que tenían que pedir el tiempo suficiente, pero tampoco podían pedir de más. Y no sé si obviamente debe haber alguna etapa de sanciones porque pedían más tiempo del que usaban. Supongamos que yo sé que mi proceso iba a tardar 2 horas, entonces pedía 2 horas. Y de repente tardaba 45 minutos. Quedaba 1 hora 15 sin usarse la máquina. Imagínate las sanciones que deben haber tenido por tener la máquina parada. Yo calculo que todo eso debe haber sido muy engorroso, muy problemático y bueno, causando muchos problemas de organización. ¿Sí? Vamos a la Entiendo. Gracias. segunda, sí, vamos a la segunda etapa. Esa segunda etapa se llamaba sistemas en lotes simples. ¿Cómo andaba esto? Ya había un esbozo de sistema operativo. Se llamaba monitor residente. Era un software, ese monitor residente, era un software que leía el programa desde una cinta o tarjeta perforada. O sea, había un programita cargado en una tarjeta o cargado en una cinta, que eran los dos dispositivos que se utilizaban para lectura, ¿sí? Lo cargaba en la memoria y lo ejecutaba. Entonces, ese software quedaba cargado en la memoria para luego ejecutarse. El monitor era el que controlaba la ejecución de las tareas. Ya era el que daba el orden de quién comenzaba y quién seguía después de esa ejecución. Obviamente se alternaba la ejecución de los programas de usuario y la ejecución del monitor residente. Tenía que ejecutar el programa, estaba ejecutando, cuando terminaba el programa tenía que volver a ejecutar el monitor residente para decir que seguía el próximo programa. ¿Qué ventajas presentaba esta etapa con respecto a la etapa anterior? ¿Qué les parece a ustedes? no tiene el limitante del tiempo, ¿sería? Claro, ya no tenía que estar definiendo cuánto tiempo iba a tardar un proceso, sino que solamente tenía un orden que seguir. Cuando terminaba uno, comenzaba el otro. Y las personas podían liberarse de estar parados esperando que les tocara el turno. ¿Sí? Iban y dejaban la tarea. El monitor residente actúa del sistema operativo. Claro, en este momento ya el monitor residente era el sistema operativo, en ese momento. ¿Sí?
era, digamos, el primer inicio de lo que es un sistema operativo. Vamos a la tercera etapa. Sistemas por lotes con multiprogramación. Bien, en el caso anterior, hablábamos de que un sistema utilizaba la máquina y hasta que no terminaba, no podía comenzar el próximo proceso. ¿Sí? El monitor residente estaba en el mismo momento cargado junto con el programa de ejecución, y era el que decidía que cuando terminaba el proceso, tomaba el control, daba los resultados que tenía que dar, supongamos una impresión, y cargaba el nuevo programa a ejecutar. Cuando tenemos la tercera etapa, se descubrió, todo este tiempo que se fue usando la segunda etapa, descubrieron que los dispositivos de entrada-salida eran los que estaban haciendo más lento la ejecución. ¿Por qué? Porque el procesador, ejecutaba rápido las tareas, pero cuando tenían que ir a leer a la cinta o al disco, que en este caso ya habían aparecido los discos rígidos, esa búsqueda era muy lenta. Acceder a los datos de entrada-salida era muy lento, ya sea para leer, ya sea para devolver salidas. Por ejemplo, imprimir. Supongamos que queríamos imprimir algo. La impresora era en esa época matriz de punto. No sé si la vieron alguna vez. La matriz de punto era una impresora que hacía mucho ruido, porque era un golpe para armar las letras. Solamente escribía en blanco y negro y hacía taca, 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 como si fuera una máquina de escribir. Exactamente. Era un ruido impresionante. Esa máquina yo usé. Una impresora matriz de puntos. Era un ruido terrible, terrible el ruido. Bueno, entonces, esos dispositivos eran lentos. Yo quería acceder a los datos, era lento, pero si quería volcar esos datos en una impresora, también había que esperar que terminara de imprimir todo hasta poder usar otro programa. A ver qué dice Juan. Cuando tenías que imprimir algo a las 3 de la mañana. Sí, qué interesante, ¿no? Bien, Profe. por lo general, en las empresas se optimizaba el tiempo para imprimir fuera del horario de trabajo para que no frenara las demás tareas, porque las impresoras eran lo más lento. Pero ¿qué pasaba? Si fallaba la impresora porque se trabó la hoja, ¿sí? Se trabó la hoja, la impresora seguía imprimiendo aunque la hoja no avanzara. Y pasaba 10.000 veces por el mismo lugar cuando la hoja estaba trabada. Era terrible eso. Por ejemplo, no podías, vos te ibas al baño y decías, bueno, dejo imprimiendo, me voy al baño, se te trabó la hoja, tenías que empezar a imprimir de nuevo. O sea, todo lo que habías impreso no podía retomarse en la página que quedaba. Era imprimir una sola vez. Entonces, eso fue en la etapa 2, ¿no? Estoy hablando de la etapa 2. Cuando surge la etapa 3, dicen, tenemos que solucionar ese tema. Se dieron cuenta que son más lentos los dispositivos de entrada-salida que el procesador. Por lo tanto, se buscó una solución a esto de la monoprogramación. Porque, ¿qué pasaba? Solamente podía ejecutar antes un programa a la vez, ¿sí? Todavía siguen andando mal, dicen los impresores. Bueno, entonces, cuando yo usaba la monoprogramación, yo ejecutaba un programa, fíjense, vamos a hacer un grafiquito, donde tenía un tiempo de ejecución, un tiempo de espera de entrada-salida, que era, por ejemplo, mandar a imprimir o leer el disco, y seguía ejecutando el procesador. Otro tiempo de espera. Seguía ejecutando el procesador. Sebastián, no hagas esos comentarios, por favor. Bien, estos llevan años de trabajo. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona ahora el sistema por lotes con multiprogramación, ¿sí? Volvemos para atrás un poquito para recordar.
teníamos el programa 1, la espera, seguía ejecutando, la espera, o sea que se detenía el procesamiento para poder buscar datos o volcar datos. Ese tiempo de espera era tiempo muerto para el procesador, ¿sí? El procesador no hacía nada porque ya había terminado su tarea de ejecución y estaba mandando datos a los dispositivos de entrada-salida. Se logró que, comparando distintos programas al mismo tiempo, no podían ejecutarse en el mismo momento. Pero dijeron, bueno, pero ¿qué pasa si logramos lo que se llama multiprogramación? En esos tiempos de espera, que el proceso estaba pasando a la impresora algún dato o recibiendo datos del disco, alternamos con el segundo programa, ¿sí? Entonces, ejecutábamos uno, ejecutábamos el otro, mientras esperaba, ejecutábamos un tercero, y nos quedaría de esta forma. El programa A, que era verdecito, luego el programa B, en celestito, luego el programa C, ese tiempo, el tiempo muerto, ¿sí? De espera, muy cortito, y volvemos a ejecutar. Entonces el procesador ejecutaba en el mismo tiempo que podía ejecutar uno solo, ejecutaba 3 procesos al mismo tiempo. Ese tiempo es el que se perdió, pero imagínense comparado con la espera de los 3 programas. Lo beneficioso que fue lograr lo que se llama ahora multiprogramación. Ejecutar varios procesos al mismo tiempo, pero no son al mismo tiempo en realidad, sino que simulan que están ejecutando al mismo tiempo y van alternando uno. Ejecuta uno, toma el control del sistema operativo, elige el segundo, lo ejecuta, toma el control del sistema operativo aquí, ejecuta el tercero, y acá deja de ejecutar porque ya no tiene más programas, supongamos que no tiene, porque todavía siguen esperando los dispositivos de entrada-salida, siguen esperando la impresora, lo que fuese, y continúa de nuevo la ejecución. ¿Qué cosas no podríamos superponer así en la ejecución en el tiempo? ¿Qué les parece? Las impresiones. Las impresiones, exactamente. Si tenemos una sola impresora, ese recurso no puede ser utilizado con multiprogramación. ¿Por qué? Porque imprimiría en una hoja 2 tareas diferentes. Entonces, hay recursos que no se pueden compartir. Se les llaman recursos no compartidos. En el otro caso, el disco, por ejemplo, puede ser compartido, porque yo puedo grabar datos de un archivo y grabar datos de otro archivo en otro lugar. ¿Qué otro recurso puedo compartir? La memoria RAM. La memoria RAM puedo tener cargada varios procesos al mismo tiempo en distintos sectores de la memoria. El recurso que no puedo compartir también es la CPU. La CPU es un recurso que lo usa primero el primer programa, luego toma el control del sistema operativo, aquí, y dice, sigue el segundo programa, lo ejecuta el segundo programa, y así sucesivamente. La CPU, cuando tenemos un solo procesador, no puede ser compartida. Sí, utilizo multiprogramación, donde voy alternando, pero no puedo compartirla. Cuando tenemos varios procesadores, es mucho más fácil. ¿Sí? En la actualidad tenemos varios procesadores, entonces cada uno se puede encargar de ejecutar distintos procesos. Pero también puedo, en distintos procesadores, tener multiprogramación, es decir, ejecutar varios procesos en uno, varios procesos en otro procesador, otros varios procesos en un tercer procesador, y así, de acuerdo a la cantidad de procesadores que tenga. Sí, alguien levantó la mano y no sé qué quería preguntar. Sí, quería preguntar en la parte de programación. Habla un poquito más fuerte porque no te escuché bien. Quería preguntar en la multiprogramación. Sí. Nosotros decimos que primero se ejecuta el programa A, después para el programa B, para otra vez y programa C. Entonces Sí. el tiempo de espera de entrada y salida no sería mucho más largo. Porque los tiempos de espera se van superponiendo.
Imagínate que este Ok. tiempo que se toma es el tiempo que utiliza la CPU. Por lo general, el tiempo que yo tomo y que considero valioso es el tiempo de ejecución de la CPU. En el momento yo puedo ir buscando datos en disco en distintos momentos. Mientras voy ejecutando en uno, voy buscando, supongamos voy ejecutando el segundo proceso. Voy buscando datos del primero. Cuando ejecuto el tercero, voy buscando los datos del segundo. Cuando ejecuto de nuevo el primero, voy buscando datos del tercero. Y así voy, digamos, trasladando los tiempos de espera, alternándolos con los tiempos de ejecución. No sé si se entendió. Sí, O sí, se entendió. apuntaba a otro lado la pregunta. No, no, está todo bien. Porque este tiempo que yo dibujo acá es tiempo de CPU. El tiempo de CPU que tardaba el primer programa era solamente lo que tardaba en ejecutar y todo lo demás estaba esperando. Pero como no había multiprogramación, se llamaba monoprogramación, no podía tener otro programa al mismo tiempo. Entonces, todo este tiempo estaba esperando, parado, sin hacer nada. Le tocaba de nuevo ejecutar un tiempito, volvía a esperar. Esto se soluciona con un solo CPU, alternando los procesos. Y de esa forma logro ventajas de hacer con una sola CPU estas distintas ejecuciones. Los tiempos de espera siguen siendo los mismos, fíjense. De ejecución del verde, entre un verde y otro, hay el mismo tiempo de espera. Entre un celeste y otro, hay el mismo tiempo de espera. Porque están trabajando la CPU en forma no paralela, sino en forma consecutiva, pero a su vez las esperas de acceso a los dispositivos pueden ser diferentes, porque puede ser que un proceso accedía a un disco, el otro proceso accedía a la impresora, el otro proceso hacía cálculos. Entonces, cada proceso quizás estaba afectado a distintos dispositivos de entrada-salida y no me interfería en los tiempos de espera de uno del otro. O quizás sí, cuando interfieren en los tiempos de espera, quizás esos tiempos de espera se hacían un poquito más largos. Pero la ventaja estaba en que yo podía ir ejecutando varios procesos al mismo tiempo. No era, sino es. ¿Sí? La multiprogramación se utiliza ahora. Bien, ¿quedó claro? Sí, quedó bien claro. Augusto, ¿fuiste vos el que preguntaste? No, fui Franco. Ah, porque hay un Augusto ¿cómo Holke. se pronuncia? Holke. ¿Cómo se pronuncia? Ay, Es espera Holke. un segundito porque mientras yo hablo no te escucho a vos. Ahora. Es Holke. Holke. Bien. La O tiene diéresis, así que se pronuncia medio rara. Claro, Bien. es alemán por eso. Es alemán, sí. Holke. Bien. En la multiprogramación el tiempo de espera, entrada-salida, se reemplaza o se usa para ejecutar otro proceso. Claro, se usa mientras el proceso está esperando, yo uso ese tiempo para ir ejecutando otro en el procesador, ¿no? Porque el proceso que estaba esperando ya no está usando el procesador, lo que está usando es un dispositivo. Bien. Vamos a... Bien, concepto. Concepto de multiprogramación o multitarea, también se lo considera como multiprogramación, ¿no? Donde se ejecutan varios procesos en forma alternada para aprovechar los tiempos muertos del procesador que está ocupado en operaciones de entrada-salida. Bien, y pasamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa es sistemas de tiempo compartido. Los sistemas de tiempo compartido implican que voy a tener múltiples usuarios para acceder al sistema. Por lo general, es una máquina grande que se accede por medio de terminales y que puedo tener varios usuarios accediendo a una misma máquina.
¿sí? Es decir, tengo una máquina grande que soporta muchos usuarios y que tengo terminales en diferentes lugares físicos, ¿sí? Terminales serían como pantallas que puedo usar. Entonces, el tiempo compartido implica que a ese servidor le voy a pedir que me atienda, ¿sí? Pero no voy a ser yo el único que le pide que lo atienda y que le haga un proceso, sino va a haber varios clientes, sería más o menos así como un concepto de cliente-servidor. Varios clientes que van a hacer solicitudes a ese servidor para que les procese la información que le solicita. ¿Implementa multiprogramación? Sí, porque voy atendiendo a uno y cuando le voy devolviendo información o voy buscando en disco lo que me pide, voy atendiendo al próximo, viendo qué es lo que quiere y tratando de ejecutar. ¿Sí? ¿Se entiende el grafiquito? Es como similar a lo que se usan ahora para las apps tipo Facebook, que usan un... Claro, sí, 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 es eso mismo. Es el concepto, digamos. El concepto de que tengo un solo servidor y múltiples usuarios acceden a ese servidor. ¿Estoy implementando multiprogramación? Sí. Obviamente, nosotros vamos a hablar por lo pronto hasta ahora de un solo CPU. Hagamos de cuenta de que estamos hablando de un solo CPU. ¿Sí? Yo sé que todas las máquinas ahora ya tienen 2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 o más. ¿Sí? Por ahora, imaginen que hay un solo núcleo, para que se entienda a dónde voy apuntando. Después vamos a hablar de cuando tengamos más núcleos, que va a ser el multiprocesamiento simétrico. Pero por ahora vamos a hablar de un solo núcleo, entonces imagínense que es una sola máquina que tiene muchos procesos por ejecutar al mismo tiempo. Y ese al mismo tiempo no es real, es una detrás de la otra, pero como los cambios que se suceden entre una máquina y la otra son tan rápidos, parece que los estuviera atendiendo al mismo tiempo a todos. Pero en realidad es uno continuación del otro. ¿Se entiende? Sí. Cuando hablamos de sistema de tiempo compartido, hay un concepto que se agrega y es el de cuando tenemos usuarios que solicitan el servicio al mismo tiempo, cada usuario va a disponer de un promedio de 1 sobre n del procesador. Es decir, no voy a poder disponer yo, cliente, del procesador todo el tiempo. ¿Qué voy a disponer? Un cociente de 1, porque es un solo procesador, dividido n usuarios de tiempo. Si tengo 5 usuarios acá que están mandando tareas para hacer, yo voy a tener solamente 1/5 del tiempo de procesamiento. No puedo tener más de 1/5. ¿Por qué? Porque tengo otros clientes que también quieren que los atiendan. Entonces, el CPU, o servidor en este caso, va a llevar un control de cuánto tiempo le va a dar de atención a cada uno de ellos. Quizás el primer cliente usa un proceso que consume mucho tiempo. Entonces dice, este cliente consumió un cierto porcentaje de ese quinto. Este usó poquito de ese quinto que tiene. Y así va a ir llevando el control de lo que usó cada cliente para saber cuando le toque de vuelta la ronda, va a decir, bueno, este usó mucho, así que quizás ahora no le voy a dar tiempo y le voy a dar a este que usó poquito. Porque cuando va llegando al límite de donde le tenía que dar, tienen que todos haber tenido su oportunidad de haber sido atendidos. Por eso se lleva un registro de cuántos usuarios se conectan a ese servidor y solicitan servicio. ¿Está? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas, inquietudes con respecto a esto? Ay, perdón. Saqué la filmina sin darme cuenta.
¿Se les borró de nuevo? ¿O lo están viendo ustedes?